Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Estábamos preparados para tanques, misiles y ejércitos. Lo que no esperábamos eran bates de béisbol envueltos en alambre de púas y hombres que no daban importancia al sueño. El Imperio Saxiano se enorgullecía de ser la mayor potencia militar de la galaxia desde hacía siglos. Sus flotas habían atravesado la resistencia con precisión y brutalidad, conquistando mundo tras mundo. Cuando su enorme armada llegó a la órbita de la Tierra, esperaban otra conquista rutinaria. Al fin y al cabo, los humanos eran una especie relativamente joven, que aún discutía sobre fronteras y con una tecnología poco más avanzada que la combustión interna. El comandante de la invasión, el alto general Borax, preveía la victoria en cuestión de semanas, si no días. El ataque inicial fue impecable, como siempre. Los cruceros de batalla saxianos arrasaron objetivos estratégicos, instalaciones militares, centros de comunicación e infraestructuras de transporte. Se enviaron oleadas de drones para pacificar los principales centros de población, capturando ciudades importantes con una eficiencia que, para los invasores, rayaba en el aburrimiento. La resistencia era esporádica, como se esperaba, y las bajas entre las tropas axianas eran insignificantes. La Tierra estaba cayendo, al igual que todos los demás planetas antes que ella. Entonces, las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó en las selvas de Sudamérica. Se enviaron equipos de reconocimiento para capturar a un pequeño grupo de soldados humanos en retirada, pero estos no lograron dar noticias. Se envió un segundo escuadrón, cuyos drones de rastreo captaron débiles señales de calor en la vegetación. También desaparecieron. El tercer equipo no encontró nada más que silencio y la transmisión de un único dron que mostraba una imagen inquietante, una trampa rudimentaria, cubierta de estacas afiladas y goteando un líquido rojo siniestro. Los axianos no estaban acostumbrados a las trampas. No estaban acostumbrados a la sutileza. No estaban acostumbrados a que la guerra fuera sucia. Borax descartó esto como una anomalía. No debería haberlo hecho. En los días siguientes, los informes se volvieron aún más extraños. Un batallón entero desapareció en los desiertos de Australia. La última transmisión que hicieron fueron gritos confusos, en los que solo se podían distinguir las palabras tormenta de arena y emboscada. En las megaciudades asiáticas, los guerrilleros atacaban por la noche, mezclándose con la multitud durante el día y desapareciendo como fantasmas. En el África rural se encontraron vehículos axianos abandonados, con los conductores desaparecidos, y explosivos rudimentarios, pero eficaces, que dejaban marcas de quemaduras en los cascos. Los humanos no luchaban como soldados. No seguían las reglas de la guerra. Estaban cazando, y eran terriblemente buenos en ello. No se trataba solo de tácticas. Los propios humanos eran extraños. A diferencia de la mayoría de las especies, no parecían valorar la seguridad de sus propias vidas. Mientras otras razas conquistadas suplicaban clemencia o se rendían ante la tecnología superior, los humanos eran una contradicción. Gritaban con furia, luchaban con abandono y se reían de las probabilidades abrumadoras. Los axianos comenzaron a llamarlos los indomables, en conversaciones susurradas, pero este término no lograba captar la creciente inquietud que se apoderaba de las fuerzas alienígenas. Borax ordenó una purga a gran escala, ya que ya no le interesaba la ocupación ni la asimilación. Si los humanos no querían jugar según las reglas, simplemente serían aniquilados. Sin embargo, por cada aldea destruida, parecían surgir 10 combatientes más. Se hacían llamar grupos de resistencia, los lobos, los dientes de hierro y los hijos de la libertad. Sus emblemas eran toscos, sus armas aún más rudimentarias, herramientas reconvertidas, explosivos fabricados con fertilizantes, escopetas antiguas que parecían más peligrosas para sus usuarios que para sus objetivos. Pero, de alguna manera, funcionaba. El primer revés importante para el imperio se produjo durante el asedio de Río de Janeiro. La operación debería haber sido sencilla. Las fuerzas axianas habían rodeado la ciudad, superando a sus defensores en armas y en número. Sin embargo, cuando los soldados alienígenas avanzaron, los humanos incendiaron la ciudad.
El fuego se extendió más rápido de lo que las unidades de contención saxianas podían controlar, convirtiendo barrios enteros en infiernos. Los luchadores humanos, con los rostros ennegrecidos por el hollín, emergieron de las llamas como espectros, empuñando armas saqueadas a los invasores caídos. No retrocedieron ni se rindieron. Empujaron a los saxianos hacia atrás, calle por calle, manzana por manzana, hasta que los otrora orgullosos invasores huyeron en desorden. Borax no lo entendía. Los humanos no eran superiores en fuerza ni en estrategia. Eran débiles, desorganizados y superados en todos los aspectos. Y, sin embargo, estaban ganando. Su frustración estalló en una reunión con sus principales generales. Esos primitivos no tienen disciplina. Luchan como animales, rugió, golpeando con el puño la mesa de mando. Luchan como si no tuvieran nada que perder, murmuró uno de sus consejeros, casi para sí mismo. El comentario quedó en el aire. Borax dio por terminada la reunión, pero las palabras no le dejaban en paz. Quizás ese era el problema. Los saxianos luchaban por la conquista, por la gloria, por la expansión de su imperio. Los humanos luchaban por la supervivencia y por algo más profundo, algo que Borax no podía comprender. A medida que pasaban las semanas, el avanzado armamento del imperio comenzó a fallar. Las minas CMP colocadas por saboteadores humanos convirtieron sus elegantes drones en cascarones metálicos sin vida. Los dispositivos de camuflaje térmico fueron derrotados por humanos que se cubrían de barro o esperaban inmóviles en el frío durante horas. Incluso sus suministros de alimentos se convirtieron en una vulnerabilidad. Hackers humanos se infiltraron en los drones de abastecimiento, redirigiendo los envíos a grupos de resistencia o envenenándolos directamente. Los saxianos nunca se habían enfrentado a un enemigo así, que se adaptaba tan rápidamente y convertía cada debilidad en un arma. Y entonces ocurrió el acontecimiento que sacudió los cimientos del imperio, la caída de la nave insignia Zoltan, que orbitaba a gran altitud sobre la Tierra. La nave era el orgullo de la flota saxiana, estaba repleta de armamento y protegida por la tecnología de escudos más avanzada de la galaxia. Se la consideraba intocable, un símbolo del poder del imperio. Hasta que dejó de serlo. Hackers humanos se infiltraron en su sistema de navegación, anulando los protocolos de seguridad y provocando su caída libre hacia el Océano Pacífico. El impacto creó un tsunami visible desde el espacio, pero la verdadera devastación fue para la moral de los saxianos. Si los humanos podían destruir el Zoltan, ¿de qué más serían capaces? De hecho, los saxianos ya estaban arruinados incluso antes de la caída de la nave insignia. Los humanos les habían mostrado algo que nunca habían encontrado en todos sus logros, el caos crudo e implacable de una especie que no solo resistía, sino que también se deleitaba con el desafío. Los humanos no solo querían sobrevivir, querían que los saxianos se arrepintieran de haber pisado la Tierra. Borax observaba fijamente desde la cubierta de observación de su nave de mando, viendo cómo otro de sus transportes explotaba en la atmósfera. Sus garras se contraían a los lados del cuerpo. Había subestimado a esas criaturas. No eran solo otra conquista, eran algo completamente diferente, algo que el imperio podría no sobrevivir. Borax apretó el puño contra el borde de la consola de observación mientras el destello de otro crucero destruido iluminaba la lejana atmósfera. Sus garras dejaron marcas superficiales en el metal, revelando una expresión reflexiva de creciente frustración. Los humanos estaban ganando batallas que no les incumbían. Los cálculos del imperio, sus interminables simulaciones, nunca habían previsto este nivel de resistencia, y mucho menos la posibilidad de una derrota absoluta. Comandante, hemos interceptado otra transmisión, informó uno de sus subordinados, con el cuerpo rígido y erguido. Los humanos se están jactando de la destrucción del Zoltan. Lo están llamando, ¿cómo era el término? Un calentamiento. Borax se volvió lentamente, entrecerrando sus ojos ámbar. ¿Un calentamiento? El subordinado asintió, con las escamas palideciendo bajo la mirada del general. Sí, señor. Han transmitido la afirmación en todas las frecuencias. Algunos de nuestros soldados han comenzado a negarse a cumplir misiones cerca de su territorio. El miedo se está extendiendo. ¿Miedo entre los guerreros saxianos? Borax mostró los dientes, con la frustración hirviendo de rabia. El miedo es una elección, y una elección que vosotros no tenéis derecho a tomar. Aumentad las rotaciones,
reasignadlo si es necesario, pero no toleraré esta insubordinación. El subordinado se inclinó rápidamente y salió, dejando a Borax solo con sus pensamientos. Ya había participado en innumerables batallas y aplastado innumerables civilizaciones. El miedo era siempre un signo precoz de colapso y, si no se controlaba, ese colapso se propagaría como una enfermedad. Los axianos eran orgullosos y disciplinados, pero incluso ellos estaban vacilando ante esos humanos. Tenían que adaptarse. Borax convocó a sus oficiales tácticos y expuso planes para una campaña más agresiva. Si los humanos querían caos, lo recibirían 1000 veces más. Los ataques orbitales dejarían de centrarse en instalaciones militares o infraestructuras para centrarse en centros de población civil. Las ciudades ya bajo control del imperio serían purgadas para enviar un mensaje de advertencia. Cada rincón de este planeta primitivo sería asolado por la ira del imperio. El ataque comenzó con una eficiencia brutal. Desde la órbita, las naves axianas lanzaron lluvias de plasma sobre regiones densamente pobladas, arrasando ciudades enteras. Bajo una nube de cenizas, brillaban las ruinas carbonizadas de Londres, Pekín y Sao Paulo. Enjambres de drones cazaban combatientes humanos en la naturaleza y se lanzaban agentes biológicos para sofocar la resistencia en zonas clave. Sin embargo, no funcionó. Por cada ciudad destruida, más combatientes emergían de los escombros, con un odio que crecía como un incendio forestal. Los líderes humanos comenzaron a desafiar abiertamente a los axianos a intensificar los ataques. «Quemen todo», desafió una transmisión, la voz del locutor crepitando con desafío, «nos encontrarán esperando entre las cenizas». Y así fue. Las patrullas axianas comenzaron a desaparecer con una frecuencia alarmante. Los bosques que antes se consideraban deforestados se convirtieron en trampas mortales llenas de explosivos improvisados y emboscadas. Las ruinas dejadas tras los bombardeos orbitales se convirtieron en laberintos de destrucción donde los humanos se movían como sombras, atacando sin previo aviso. Las fuerzas del imperio, tan dependientes de la estructura y la precisión, se vieron consumidas por el caos. La paciencia de Borax se estaba agotando. Los humanos no solo estaban resistiendo, lo estaban humillando. Su nombre, que antes era sinónimo de invencibilidad, ahora se susurraba con duda entre sus propios oficiales. Necesitaba una victoria decisiva, algo que pudiera mostrar a sus tropas y a los humanos para demostrar que el imperio aún tenía el control. La oportunidad perfecta se presentó en forma de una célula de resistencia humana de alta prioridad que operaba desde un refugio en las profundidades de los Andes. La información sugería que este grupo estaba detrás de muchos de los ataques globales contra las fuerzas del imperio. Destruirlo debilitaría la resistencia. El propio Borax lideraría la operación, decidido a dar ejemplo con esos seres insolentes. El ataque comenzó al amanecer. Naves de desembarcos axianas descendieron a través de densas nubes, lanzando escuadrones de soldados fuertemente blindados para asegurar el perímetro. La guardia personal de Borax avanzó por el terreno rocoso, barriendo los acantilados con rifles de plasma en busca de movimiento. Los drones exploraban el terreno en busca de trampas. Se trataba de la operación más meticulosamente planificada que el imperio había llevado a cabo desde que aterrizó en la Tierra. Los humanos, por supuesto, lo habían planeado todo. Cuando los axianos avanzaron hacia la entrada del búnker, no encontraron resistencia, solo silencio. Solo cuando las fuerzas de Borax violaron las puertas exteriores, las primeras explosiones sacudieron la ladera de la montaña. Minas enterradas bajo capas de roca detonaron en secuencia, enviando torrentes de escombros en cascada sobre la fuerza invasora. Escuadrones enteros quedaron sepultados vivos, sus gritos ahogados bajo toneladas de escombros. Borax ordenó a sus tropas que avanzaran, abriéndose paso a través del caos. En el interior del búnker, los pasillos estaban aterradoramente silenciosos. Las paredes mostraban grafitis groseros que se burlaban de los axianos en la indescifrable lengua de los humanos. A medida que Borax avanzaba más profundamente, comenzó a darse cuenta de la trampa en la que había caído. Los líderes de la resistencia no estaban allí. Aquello no era un centro de mando, sino una tumba. La primera oleada de combatientes humanos atacó en la oscuridad, armados con armas saqueadas al imperio y explosivos caseros. Atacaron con una ferocidad que dejó incluso a la guardia de élite de Borax en desorden.
El fuego de plasma iluminaba los pasillos mientras los axianos luchaban por reagruparse, pero los humanos no luchaban como soldados. Luchaban como depredadores. En cada esquina, en cada sombra, les esperaba una nueva emboscada. No solo intentaban ganar, querían que los axianos sufrieran. Cuando Borax finalmente logró abrirse paso de vuelta a la superficie, la mitad de sus fuerzas había muerto y la ladera de la montaña estaba llena de combatientes humanos. Sus gritos resonaban por el campo de batalla, una cacofonía desafiante que irritaba sus nervios. Por encima de él, los cielos se oscurecieron cuando aeronaves humanas, armadas con restos del imperio, descendieron como buitres. Retirada, ordenó Borax con voz tensa. Reagrupad en las naves de desembarco. Sin embargo, incluso la retirada fue una masacre. Los humanos lo habían previsto y habían colocado trampas a lo largo de las rutas de escape. Las naves de desembarco explotaron en sus plataformas de aterrizaje, una tras otra, mientras cohetes humanos perforaban sus cascos. Cuando Borax alcanzó la última nave en funcionamiento, solo quedaban algunos de sus soldados. Mientras la nave de desembarco ascendía, Borax miró hacia abajo, al campo de batalla, con la mandíbula apretada. Los humanos celebraban, sus voces se elevaban en un rugido unificado. No solo estaban ganando, se regocijaban con la victoria. Borax se había enfrentado a innumerables enemigos, pero ninguno como este. Esas criaturas no luchaban solo por sobrevivir, luchaban por algo más, algo que él no podía comprender, pero que le aterrorizaba de todos modos. El imperio no solo estaba perdiendo, estaba siendo desmantelado pieza a pieza. Y Borax lo sabía. Sin embargo, incluso cuando la nave de desembarco entró en órbita, se negó a considerar lo impensable. La guerra no había terminado. Todavía no. La flota saxiana estaba en desorden. A bordo de la nave de mando, Borax permanecía rígido, observando los informes que llegaban de todos los rincones del globo. Las fuerzas de la resistencia estaban atacando con una coordinación sin precedentes, apuntando a los pocos bastiones que el imperio aún controlaba. Las líneas de suministro habían sido destruidas y la moral entre sus tropas se había derrumbado. Por primera vez en su carrera, Borax tuvo que enfrentarse a la realidad de la derrota. Se negó a aceptarla. El imperio ya había sobrevivido a innumerables guerras, una sola especie primitiva no sería responsable de destruir siglos de conquistas. No mientras él estuviera al mando de la flota. Ordenen a todas las naves restantes que se reagrupen, ordenó Borax. Destruiremos este planeta por completo si es necesario. Su desafío termina ahora. Sus oficiales dudaron. La idea de utilizar las armas más destructivas de la flota, los dispositivos aniquiladores de planetas, prohibidos por el propio imperio, los llenó de inquietud. Sin embargo, la mirada de Borax acalló sus objeciones. Las órdenes se transmitieron y, a través de la órbita terrestre, las naves axianas comenzaron a armar sus cargas más devastadoras. Entonces sonó la alarma. Se han detectado naves no identificadas, gritó un oficial. Son humanos. Borax se volvió bruscamente hacia la pantalla. De alguna manera, los humanos habían reunido una flota propia, utilizando tecnologías axianas hackeada y naves espaciales reacondicionadas. Lo que debería haber sido una flota desigual y descoordinada se movía con precisión, rompiendo las defensas orbitales del imperio con una facilidad sorprendente. Mientras Borax observaba, su mandíbula se tensó. Los humanos estaban apuntando a los puntos más vulnerables de la flota, relés de comunicación, generadores de escudos, incluso los dispositivos de aniquilación planetaria, antes de que pudieran activarse. Cada maniobra estaba calculada, cada golpe era devastador. Se habían convertido en algo más que la resistencia dispersa que Borax había encontrado inicialmente. Se habían convertido en un ejército. Enviad los interceptores, rugió Borax. Destruidlos antes de que alcancen la nave de mando. Los cazas axianos se agruparon en formación, pero los humanos estaban preparados. Enjambres de drones axianos, poco aptos para el espacio, pero cargados de explosivos, se lanzaron a la batalla, sobrecargando a los interceptores. Los humanos eran implacables, sacrificando naves con precisión calculada para abrir brechas en las defensas del imperio. No solo estaban luchando, estaban desmantelando la flota de Borax, pieza a pieza. La nave de mando se estremeció cuando una explosión sacudió su casco.
Borax se tambaleó y se agarró a la consola para estabilizarse. Informe de estado, exigió. Los escudos están fallando, comandante, respondió un oficial con pánico en la voz. Los humanos nos están atacando. Los ojos de Borax se entrecerraron. ¿Abordaje? Era una táctica nacida de la desesperación o la locura. Gruñó y desenvainó su espada de plasma, decidido a enfrentarse personalmente a esos invasores. No permitiría que tomaran su nave. Los humanos llegaron en oleadas, violando las compuertas de aire de la nave con explosivos rudimentarios, pero eficaces. Se movían con una eficiencia brutal, vestidos con armaduras improvisadas y empuñando armas fabricadas con lo que encontraban. Borax lideró a su guardia de élite para interceptarlos, cortando la primera oleada con facilidad. Sin embargo, por cada humano que derribaba, aparecían otros 3. Eran incansables, intrépidos y absolutamente implacables. La lucha llegó al centro de mando, donde Borax opuso su última resistencia. La sala se convirtió en un campo de batalla, lleno de los sonidos de los disparos de plasma y los gritos de los moribundos. A pesar de su destreza, Borax se vio obligado a retroceder paso a paso, con su guardia cayendo a su alrededor. Los humanos no eran solo soldados, sino supervivientes, y su determinación era algo que Borax no podía igualar. Cuando cayó el último miembro de su guardia, Borax se encontró cara a cara con uno de los líderes humanos. El hombre estaba maltrecho, con la armadura chamuscada y abollada, pero sus ojos ardían con desafío. Sostenía una espada tosca manchada de sangre y su voz era tranquila cuando habló. Tu reinado termina aquí, dijo el humano, simplemente. Borax rugió y se lanzó, con la espada cortando el aire. El humano se apartó, esquivando el golpe y clavando su propia arma en el costado de Borax. El general saxiano tropezó, con la sangre brotando de la herida mientras caía de rodillas. Miró al humano, con la vista nublada. Sois una especie primitiva, escupió Borax. ¿Cómo lo habéis hecho? El humano no respondió de inmediato. Se agachó para encontrar la mirada de Borax, cuya voz era firme. Nos subestimasteis. Pensasteis que nos romperíais, pero lo único que hiciste fue darnos una razón para luchar. Nos hiciste mejores. Borax intentó responder, pero sus fuerzas le fallaron. La oscuridad se extendió por los rincones de su visión mientras el humano se levantaba y se alejaba, su voz resonando entre sus compañeros. Coged la nave. Acabad con esta guerra. La flota del Imperio fue destruida. Por todo el globo, las fuerzas de la resistencia se levantaron al unísono, expulsando a las fuerzas axianas restantes del planeta. La guerra que antes parecía desesperada había llegado a su fin. La Tierra salió victoriosa. Los humanos no celebraron como conquistadores. Tras recomponerse, dispersaron los restos de la tecnología del Imperio y se aseguraron de que su planeta nunca volviera a ser invadido. Se enfrentaron a la aniquilación y salieron más fuertes, no solo como supervivientes, sino como algo más. Se convirtieron en una fuerza que la galaxia nunca olvidaría. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.